pantalla. Dame un segundo, estoy acomodando aquí mis pantallas porque luego me hago bolas. ¿Ven mi mouse? Sí. Pues perfecto. Bueno, pues entonces si quieres empezamos. Bueno, ¿alguien más tiene algún otro comentario respecto a las clases pasadas? Hilario, María Elena, María Del, Esteban. ¿Nadie? No, César, gracias. Ok, bueno, muchísimas gracias. Vamos a empezar entonces esta penúltima clase. En esta penúltima clase es la última que vamos a hablar sobre cronodistancias, y la que sigue vamos a hablar sobre la proporción áurea, de cómo es que hemos encontrado en el tiempo la proporción áurea, y es bastante, nos vuela la cabeza, porque solamente es en el tiempo y también la encontramos en el movimiento de los planetas, y siempre con los mismos números. Entonces, parece que sí, la naturaleza se va moviendo a estos ritmos, ¿no? Bueno, como les dije la vez pasada, ya hemos hablado sobre Hernán Cortés, que empezamos con eso. Después vimos sobre sus cartas de relación, usando los mismos números, las separaciones. Después hablamos también ahora ya sobre los viajes de Cristóbal Colón, los 4 viajes de Cristóbal Colón. Hablamos sobre la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, el nacimiento de Hitler. Y hoy vamos a hablar otro ejemplo de lo que son estas cronodistancias en eventos que fueron de alguna manera catalizadores o cambiantes de este mundo tal y como lo conocían en esa época, ¿no? Inclusive la Real Academia de la Historia en España, como lo pueden ver aquí en la presentación, tienen un micrositio dedicado justamente al año de 1519, y le llaman un año que cambió al mundo, ¿no? Un año que cambió el mundo. 1519, ¿por qué? Pues porque es cuando Cortés llega a lo que sería el hoy México, y pues también es cuando se da esta relación de lo que sería el primer viaje alrededor del mundo. En el siglo XVI, pues ocurrieron muchos acontecimientos, como se los dije. Se fundan también las 2 primeras ciudades aquí en este continente, el Veracruz y Panamá, y pues en realidad lo que más pasa es la llegada de Cortés a este continente y la primera vuelta al mundo que se cumple y que se hace que se distinga la redondez de lo que sería el mundo, ¿no? Hasta ese momento sí se sabía que era redondo, pero no se había comprobado por ningún tipo de situación. Entonces hoy vamos a estudiar justamente lo que sería esta primera vuelta al mundo. La primera vuelta al mundo está protagonizada, sí, por muchos marineros, obviamente, pero 2 de ellos son especiales. El que es justamente Fernando de Magallanes, un portugués él, y Juan Sebastián Elcano. Vamos a ver por qué los dos. El capitán original, el capitán al que le dan permiso la corona española, es justamente a Magallanes, y Elcano era uno más ni siquiera un capitán, era un piloto de una de las naos, una de las naves, pero a la muerte de Magallanes es quien toma justamente el control de la expedición, el liderazgo de la expedición, y es el que concluye este evento tan importante. Para mí esta hazaña histórica es aún más grande, yo así lo veo, aún más grande que el hombre haya llegado a la luna. ¿Por qué? Primero por la tecnología que tienen ellos eran prácticamente, lo iban haciendo en cáscaras de nueces, son barcos que no eran hechos para atravesar todo ese tamaño. Nunca tuvieron la asistencia, por ejemplo, cuando alguien de Cabo Cañaveral vuela hacia la luna o despega hacia la luna, siempre tienes la asistencia de la gente de la Tierra, ¿no? Siempre los están ayudando, la tecnología es mucha, y ellos ni siquiera sabían a dónde iban a ir, ni siquiera sabían si existía este paso que estaban buscando.
Entonces, pues realmente es una hazaña, para mí es la hazaña más grande de que algún humano haya podido hacer. Esta travesía de lo que sería darle la vuelta al mundo en el siglo XVI, con apenas cáscaras de nueces, con el hambre que debieron haber pasado, el frío, navegar por lugares desconocidos totalmente que nadie, ningún europeo hubiera antes navegado. Entonces, pues sí, es algo que cambió al mundo porque se abren entonces las rutas marítimas, se conoce perfectamente entonces que en la redondez del planeta. Pero ¿qué creen? Ellos nunca tenían la intención de darle la vuelta al mundo. Ellos lo que querían era justamente nada más el comercio. Resulta que por esa época, Europa les gustaban mucho las especias. Siempre han buscado lo que sería la ruta de la seda de Europa, siempre y hasta el día de hoy. Europa no produce nada, Europa siempre tiene que salir a buscar sus cosas. Europa utilizaba la ruta de la seda para salir hacia China y seguimos dependiendo de China después de tantos años. Iban hacia China a traer estas especias y pues nada más se conocía así muy remotamente por los viajes de Marco Polo, ¿no? Por aquellos viajes en los que se hablaba del Gran Khan, de lo que serían estas rutas de los comercios. Y eran muy preciadas en Europa, sobre todo las especias como eran, pues, por ejemplo, el clavo, era la canela, la nuez moscada, todo eso era más caro inclusive que el oro en Europa. Era tanta la necesidad de Europa o de las cortes europeas, obviamente la gente que tenía dinero, ¿no? Era un símbolo de estatus el que tú llegaras a comer con pimienta o que llegaras a comer con clavo, ¿no? Era mucho más caro que el oro, el tener este tipo de especias. Entonces, cuando Magallanes convence a la corona española, a Carlos V, de que lo deje ir y que financie este evento, no era una cuestión de nada más de buscar el oro, como sí lo fue, por ejemplo, para Cortés. Ellos eran abrir la ruta comercial para poder ir a conseguir las especias hacia China o hacia darle la vuelta al mundo y competir contra los portugueses, porque recordemos que en esa época las potencias marítimas era Portugal y era España. Ya los portugueses habían encontrado la forma de llegar a la China, pero bordeando África, subiendo hacia la India y después ir hacia China. Pero esa en el año, no me acuerdo en qué año es cuando se hace el Tratado de Tordesillas, creo que es en 1400, bueno, no me acuerdo el año, pero el Tratado de Tordesillas es cuando España y Portugal prácticamente se dividen al mundo, ¿no? Este pedazo del mundo es para ti y este pedazo del mundo es para ti. Y es cuando por eso es que España tiene que buscar otra ruta que no tenga que ver con los portugueses, por esas rutas que ya habían sido descubiertas por los portugueses, y es que se tienen que buscar otras rutas sin tener que pasar por los mares que ya habían sido otorgados por el Papa a Portugal, al rey de Portugal, a la corona portuguesa. Entonces, pues lo que hacen ellos es buscar esta forma de poder llegar justamente a un lugar que se conocía como las Molucas. Las Molucas son las islas de las especias, que hoy conocemos como Indonesia. Ya saben que todo hay unos archipiélagos enormes de cientos o de miles de islas en esa parte. Y hay una isla especial en donde sí se daban este tipo de especias, sobre todo el clavo. El clavo era lo más importante que podía tener Europa en términos de opulencia. Era también una especie de medicina, pero sobre todo por el sabor de la comida. Imagínense que tenían que hacer todo eso simplemente para conseguir eso que nosotros hoy vamos al mercado y lo conseguimos tan rápido, ¿no? Un clavo te lo vende por 5 pesitos ahí en el Soriana o en cualquier lado, este asunto de lo del clavo. Pero en esa época, ¿no? Entonces, imagínense ¿Qué tan importante era este asunto de conseguir esas especies que tienen que echarse literalmente al mar para tratar de conseguir este tipo de cosas? No iban por oro, ¿no?
Lo que ellos buscaban principalmente, como se los decía, era esta cuestión de la pimienta negra, el azafrán, la sal china, la canela, la nuez moscada, el clavo, el cardamomo y el jengibre. Esto es lo que iban a buscar justamente ellos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algún comentario? Chicos, chicas. Nada, por mi parte. Bueno, les estoy dando el contexto para que entendamos qué es lo que esto iba pasando. Entonces, su intención no era darle la vuelta al mundo, sino simplemente era ir a conseguir con las naos, con las naves y llegar con todos los barcos llenos de estos productos para poder comerciar ahí en lo que sería España. Bueno, para esto, entonces, pues ellos salen en esa época. Aquí les he puesto un mapa. Esto es Sevilla. Esta es la ciudad de Sevilla. La ciudad de Sevilla en el siglo XVI, imagínense ustedes que es como Cabo Cañaveral. Es de donde salían todas las expediciones. Es el Cabo Cañaveral del siglo XVI, la ciudad de Sevilla. Aquí, la ciudad de Sevilla no tiene playas, no está así directamente al mar. Tiene un río, espero que se alcance a ver por aquí, que es el río Guadalquivir. Entonces, cuando todas las naves salían de aquí de Sevilla, se iban por el Guadalquivir y finalmente navegaban hacia el mar, hacia la ciudad, hoy conocida, bueno, desde esa época, como Sanlúcar de Barrameda. Entonces, había un inicio, recuérdense que vamos a hablar de estos viajes como si fueran un inicio y final. Había un inicio saliendo desde Sevilla y otro, digámoslo, por río, un inicio de río, y cuando salían por fin de Sanlúcar de Barrameda, ya se hacían a la mar. Es otro inicio, pero desde la mar. Un inicio por río y un inicio por mar. Y cuando regresaban era igual, cuando regresaban también todas las expediciones, entraban a Sanlúcar de Barrameda, subían y llegaban a la ciudad de Sevilla, y ahí es justamente en donde pues esta ciudad prosperó debido a todo el comercio que se daba en esta época, ¿no? Entonces, bueno, es importante que veamos ese contexto. Son dos inicios, uno desde Sevilla y otro desde Sanlúcar, y dos regresos, cuando regresan a Sanlúcar y cuando regresan a Sevilla. Son 4 fechas, inicios y finales, ¿ok? Se dan cuenta que eso es lo que vamos a hacer, igual que con las otras metodologías que hemos manejando, inclusive con lo que vimos la semana pasada con Cristóbal Colón. Bien, aquí les he puesto un mapa para que veamos la hazaña de lo que fue esto. Aquí está Sevilla, aquí estamos en este lado, vamos a seguir siguiendo la línea negra. Está Sevilla, después salen de Sanlúcar de Sanlúcar de Barrameda y van bordeando lo que sería la costa de lo que hoy es África y vienen bajando para poder llegar a lo que sería entonces ya Sudamérica. Y aquí van bordeando, y aquí lo que ellos buscaban obviamente era atravesar este continente, porque pues obviamente no se podía atravesarlo de frente para poder llegar al otro lado del mundo, entonces ellos estaban buscando el paso para poder atravesarlo, ¿no? Son muchas cosas las que les van pasando, motines, el hecho de que Magallanes era portugués y la tripulación era castellana y sabemos que eran enemigos, no se tenían confianza. Entonces muchas cosas pasan entre ellos en tratar de encontrar este paso. Imagínense el hambre, imagínense el frío, imagínense las enfermedades y todo por algo que ni siquiera sabían si existía. Imagínense eso, cuando ya están por aquí, imagínense el frío que tienen que haber pasado en unas naves como las que eran en el siglo XVI, no como ahora que tenemos camarotes y tenemos aire acondicionado y tenemos internet y todo está muy bonito y nos sirven ahí champaña, pues no. En esa época, imagínense cómo debió haber sido. Entonces, por eso es que les digo que para mí esta es una de las grandes hazañas de la humanidad. Finalmente encuentran lo que se llama el Estrecho de Magallanes aquí, pero ya hasta el final, imagínense en la Patagonia, ¿no? O sea, ojalá lo hubieran encontrado acá por, pues no sé, Brasil o esto ya lo había explorado tanto Cortés, ya lo había explorado también Cristóbal Colón y no habían podido encontrar el paso que los llevara hacia el Océano Pacífico, ¿no?
De hecho, Magallanes es el que bautiza a este océano como el Océano Pacífico, porque ya cuando finalmente atraviesan lo que sería aquí esta parte del Estrecho de Magallanes y encuentran un mar pues más en calma, ¿no? Y le ponen el Océano Pacífico. Finalmente, pues atraviesan lo que es el Estrecho de Magallanes, aquí en la parte más austral de este continente americano, y finalmente empiezan a subir, a subir, para tratar de ganar altura, primero para dejar el frío, ¿no? Imagínense lo que es estar ahí con ese frío total, ¿no? Lo primero que quieren hacer es lo más irse al sur posible, ¿no? Y empiezan a subir, pero esta travesía es la más larga porque es enorme atravesar el Océano Pacífico, ni siquiera sabían, nunca nadie los había navegado, habían hecho los cálculos, pero se habían equivocado por mucho. Entonces, imagínense los víveres que hubieran tenido por acá, ya por estas alturas, pues ya iba muriendo gente, ¿no? Iban muriendo gente de hambre, de enfermedades, del escorbuto sobre todo, el escorbuto de la falta de vitamina C, en donde se hinchan las encías y ya no pueden ni comer, se empiezan a tener muchos problemas y la gente moría de eso, ¿no? Finalmente, pues llegan acá, aquí, bueno, aquí van subiendo, me voy a transportar de este lado porque aquí es donde continúa la línea, y llegan a lo que sería lo que hoy conocemos como las Filipinas. Ya las Filipinas, en honor a Felipe, al rey Felipe, es que le ponían el nombre de las Filipinas, y es donde de alguna manera ya habían llegado aquí, Magallanes ya había estado aquí con los portugueses, porque los portugueses hacían esta ruta. O sea, salían de Portugal, bajaban África y subían para acá. Pero esta ruta, como se nos decía, ya era de los portugueses y los castellanos no podían transitar aquí. Entonces, por eso es que tuvieron que darle toda la vuelta para poder llegar aquí sin tener que pasar por aguas que ya les habían dado el Papa a los portugueses en el Tratado de Tordesillas, el famoso Tratado de Tordesillas. Finalmente, entonces, llegan aquí a lo que serían las Filipinas, pero las Filipinas todavía no es su destino final, son las Molucas, ahí es en donde tienen que llegar, que son otras islas por acá abajito, ¿no? Llegan a las Filipinas y Magallanes empiezan ya de alguna manera a comerciar, y dentro de las cosas que le habían dicho a Magallanes, que le habían dado permiso y había negociado, es que las tierras que pues él descubriera, pues iban a tener un quinto real, de alguna manera, pues un dividendo para lo que sería Magallanes, ¿no? Aquí comete el error Magallanes de ponerse del lado de pues no un rey, sino de un gobernante local que tenía rencillas con algunas otras islas, otros gobernantes de aquí, y se enfrasca en una guerra, en una batalla sin sentido, y ahí es donde pierde la vida. Muere justamente el capitán Magallanes, muere, él no culmina el viaje, y entonces la tripulación se ve obligada, bueno, en realidad mueren muchas personas, se vieron obligados a buscar nuevos líderes. Y uno de ellos es justamente Juan Sebastián Elcano. Juan Sebastián Elcano, que no era un capitán, sino era un piloto, finalmente es elegido como parte de las personas que tomarían el control. Justamente este navegante, él sí era castellano. Él finalmente, después de que dejan las Filipinas, llegan a lo que serían las Molucas, justamente ahí en donde ya era su destino final. Llegan a las Molucas y él ya era más comerciante, él sí ya se dedica a negociar con la gente local, hace el intercambios y finalmente termina llenas 2 de las naves, porque de las 4 solamente llegaron 2. 4 o 5, no me acuerdo cuántas eran, pero finalmente llegan 2, que es la Trinidad y la Victoria, así se llamaban. Y cuando ya estaban por partir, se dan cuenta que la Trinidad estaba haciendo agua y había que tomar precauciones para repararla. Entonces se decide que la Trinidad regrese por donde habían venido, es decir, tenía que regresar hacia el Océano Pacífico, pero Juan Sebastián Elcano, que ya era el que dirigía la nao Victoria, hasta el nombre lo tiene bonito, la nao Victoria, es el que decide tomar el otro riesgo y se da cuenta de que tiene la oportunidad de darle la vuelta al mundo.
Entonces él decide tomar esta ruta. Aquí se separa la nao Trinidad y la nao Victoria, y es la nao Victoria la que sí logra terminar esta ruta. Pero al no decidir regresar por el Océano Pacífico, tienen que regresar por aguas que eran del control de Portugal. Y aún así se arriesgaron, ¿no? Pero se van lo más abajo que puedan para no encontrarse botes y naves portuguesas en esta parte del mundo. Entonces se van lo más abajo que puedan hasta que encuentran, perdón ustedes, ¿ya se ve el mapa? Sí, ¿verdad? Ok, hasta que encuentran finalmente la parte más sur de África, y ahí es cuando, imagínense todo este espacio del Océano Índico también sin alimento, tienen que finalmente bajar a lo que sería la parte de África, y ahí es en donde los descubren los portugueses y tienen que salir huyendo, pierden algunos hombres aquí, creo que son inclusive 13 hombres los que se quedan aquí, y empiezan a subir, hasta por fin llegar a lo que sería otra vez Sanlúcar de Barrameda y finalmente hasta España. Imagínense, quiero que se imaginen toda esta travesía de lo que fue, cuántas cosas les pudieron haber pasado, cuántas pasiones, cuántos pleitos, cuántos motines, tuvieron muchos motines para poder cumplir con esta travesía, ¿no? Para mí, como se los decía, esta es una hazaña en lo personal, yo lo pienso de esa forma. ¿Algún comentario que quieran hablar sobre esto? Marilena, Mariadel, Hilario, Esteban. Sí, yo también pienso que igual que tú, que fue un descubrimiento pues impresionante porque pues, el clima, como mencionaste, las enfermedades y saber pues no tener a dónde iban, no tenían la tecnología que tenemos hoy para guiarse, todo eso fue, sí, yo también admiro eso que quizás también como lo pones tú, como el descubrimiento de la luna. Pues la luna ya había tecnología avanzada a comparar en aquellos tiempos. Y además, Esteban, no tenían el problema de la guerra con los portugueses, ¿no? O sea, te tienes que ir cuidando de que no te descubran porque te atrapan y primero te quitan la carga que ya traías, ¿no? Imagínate todo para nada porque finalmente se lo quedaran los portugueses en la carga que ya traían de esa preciosa carga que era el clavo y las especias, ¿no? ¿Qué opinas, María Elena, Hilario, María Del? Sí, pues es increíble, ¿no? La valentía, el querer descubrir, el seguir adelante, la perseverancia que tuvieron, o sea, fue increíble. Realmente fueron por una ruta que no conocían, que creían que era muy sencilla y encontrarse con tantas cosas, con tantos retos, mis respetos, toda mi admiración. Sí, imagínate lo que son las tempestades, el frío en el cono sur, todo lo que tuvieron que pasar cuando se adentraban en los ríos, porque toda esta parte fueron recorriendo los ríos, pensando que era el paso, y cuando se daban cuenta que era un río, pues imagínate, ¿no? La desesperación de tener que regresarte, porque pues ese no era el paso. Sí, y más el manejo de las emociones de la gente, Claro. es muy difícil. Claro, imagínate, son cáscaras de nueces, son pedacitos, no sé si 30, 40 metros, tanta gente viviendo en ese pedazo, pues es bastante complejo, ¿no? ¿Tú qué opinas, María del? No, pues yo sí, nomás de pensar de la valentía y pues también dejar miedos, porque a veces uno se acostumbra a estar en un solo lugar y cuando es algo desconocido como que la piensa doble y ellos fueron muy valientes a ir a explorar otras nuevas aventuras. Sí, y todo por cuestiones económicas, ¿no? Por buscar lo que sería para que comieran los ricos sabrosos, para que le diera sabor a la comida. ¿Cómo ves, Hilario? Sí, creo que
pues esa travesía cambió prácticamente la manera de ver el mundo, ¿no? Para ellos, pues creo que a nivel colectivo, pues fue un cambio de paradigma, ¿no? Comenzar a replantearse muchas cosas. Entonces Claro. creo que esa parte, pues al menos yo no la tenía tan presente, ¿no? Lo de Colón, lo de Hernán Cortés y ya, ¿no? Pero esta parte, lo que significó pues para Europa, para España, ¿no? El conocer el darse cuenta de, el descubrir pues nuevas tierras, navegar nuevas, pues sí, es algo impresionante. Es que esto cambió literalmente la historia del mundo, porque esto ya amplió por fin eso que estaba alejado, esos dos continentes, o el euroasiático africano de América. Finalmente ahora sí ya todo se conectó. Fue la primera globalización del mundo, ¿no? Todo ya se podía conectar a través del mar. Había una persona, de las personas que se embarcaron, había una persona que se llamaba Antonio Pigafetta o Antonio de Pigafetta. Su única misión de este Antonio era escribir las hazañas de lo que iba haciendo. Él era el escritor y fue de los pocos que no se enfermaron en la expedición, curiosamente. Y a través de él es que conocemos lo que iba sucediendo en esta travesía. Era su única misión, era ir redactando día a día lo que iba pasando en esta misión. Imagínense qué convicción de que convenció a Magallanes, decir, pues es que tú no eres marinero, ¿no? Yo ya sé que yo no soy marinero, pero vas a necesitar quien narre tus hazañas. O sea, lo que vas a hacer no es algo, es la primera vez que se va a hacer, vas a necesitarme. Entonces le dio permiso justamente de subirse al barco y empezar a escribir, y hoy conocemos este texto como el diario de Pigafetta, el diario de Antonio Pigafetta, que es ahí de donde yo saco todas estas fechas, bueno, de ahí y de algunos otros textos, algunos otros testimonios, para poder entonces hacer nuestras mediciones de cronodistancias, que finalmente es lo que hacemos en esta clase, ¿no? En esta materia que es la cronodistanciología. Afortunadamente, esta persona pues sobrevivió y nos dejó entonces este texto. Inclusive, cuando Juan Sebastián Elcano ya llega aquí a Sanlúcar de Barrameda, manda una carta a Carlos V diciéndole que primero que rescate a sus compañeros que habían sido detenidos acá, que empiecen las negociaciones para que los rescaten, y lo primero que dice en una parte muy bonita de su texto, dice, y hemos comprobado por primera vez la redondez del mundo. Imagínense lo que fue para él decirle al monarca que se había comprobado. Y otra de las cosas curiosas, chicos, es que Antonio de Pigafetta no perdió ningún día en la forma de escribir. Iba poniendo ahí el diario, ¿no? Pero cuando llegan aquí a lo que sería la parte que se encontraron los portugueses, una de las cosas que les pide a los que bajaron del barco para conseguir alimentos es que pregunten qué día es. Y le dijeron que era un jueves y para él era un miércoles. Imagínense. ¿Por qué? Porque habían navegado hacia donde camina el sol, ¿no? Exactamente, de este a oeste. Entonces, al darle la vuelta completa, habían perdido por ahí en algún momento, se juntaron las horas y perdieron un día. Y entonces decían, no entendemos qué pasó. No entendemos qué pasó. Si decía, yo no perdí ni un día, ¿cómo es posible que sea jueves y para nosotros es un miércoles, ¿no? Son el tipo de cosas que suceden ahorita con lo del cambio de uso horario, y son los primeros que lo lograron. O sea, son un montón de cosas que pasaron, que se pueden ver con este tipo de historias, ¿no? Aparte de, pues, obviamente que regresaron muy cargados con la nuez moscada, con todo el clavo, y pues, de alguna manera, valió la pena todo este periplo que sufrieron, ¿no? Bueno, yo creo que entonces ya tenemos bien claros que es importante este viaje, que es importante, que cambia la faz del mundo, que esto cambia totalmente al mundo como lo conocían en el siglo XVI. Entonces, por eso es tan importante el siglo XVI. Pero recuerden que el siglo XVI también en México
estaba considerado importante porque era el año 1 Acatl, era el año 1 Caña, que eran cuando decían las profecías que iba a regresar Quetzalcóatl, y también era importante para este lado del mundo. Entonces es muy curioso que en ese preciso año se den justamente todos estos viajes de expedición, el de Cortés, el de Magallanes y unos años antes lo de Cristóbal Colón, ¿no? Y ahí por eso se le llaman la época de los grandes descubrimientos, de las grandes expediciones. Bien, pues si me lo permiten, entonces ya vamos a empezar ahora a analizar las fechas. Al igual que como lo hemos hecho anteriormente en lo que serían las otras historias que les he contado, ¿no? Ahorita vamos a empezar a ver entonces que esto, como se los dije, en el siglo XVI, en el año de 1519. Ellos salen de Sevilla, de la ciudad de Sevilla, el 10 de agosto de 1519. ¿Ok? Y regresan a Sevilla el 8 de septiembre de 1522. Entre esta y esta son exactamente 1125 días. Esto duró la travesía desde que salen de Sevilla hasta que regresan a Sevilla. ¿Se acuerdan que Sevilla no tiene salida al mar? Tienen que ser la parte del río. Entonces está la otra salida de cuando sí ya salen directamente al mar, que es de Sanlúcar de Barrameda. El 20 de septiembre de 1519 salen de Sanlúcar de Barrameda, es decir, cuando ya se meten directamente al mar, y regresan el 6 de septiembre, 2 días antes. Si ven, aquí nada más son 2 días de diferencia. 2 días porque aquí es cuando llegan justamente a la costa y se internan por el río Guadalquivir, y 2 días después llegan a Sevilla. Pero entre el 10 de agosto y el 20 de septiembre, aquí sí pasan algunos días más. 10 de agosto de 1519 salen de Sevilla, pero ahí todavía van recogiendo gente, van comprando cosas, bastimentos, algunos permisos, ya saben, burocracia, hasta que finalmente tienen que irse al mar el 20 de septiembre de 1519. Aquí aproximadamente hay unos 30 días, un mes más o menos. ¿Sí lo ven? Bueno, esto entonces, pues como lo vimos igual que Cortés, vamos a ver las cronodistancias, ¿no? Es entre un inicio y un final. Lo que vamos a ver ahorita son las otras fechas que podemos sacar directamente de los testimonios, el testimonio de Antonio de Pigafetta, esta persona que iba escribiendo, ¿no? ¿Se acuerdan que también, al igual que a Cortés y al igual que a Cristóbal Colón, también a ellos, a Magallanes, también les dan permiso y se firman las capitulaciones, el permiso que les extiende la corona, el 22 de marzo de 1518? ¿Se acuerdan que ya lo vimos con Cortés? ¿Se acuerdan que ya lo vimos con Colón? Y ahora lo vamos a ver con justamente Magallanes. ¿Por qué son importantes las capitulaciones? Porque es el inicio, es el permiso formal, cuando se hace formal esta expedición, ¿no? Cuando es, digamos, como su acta de nacimiento. Después, como ya vimos, la salida de Sevilla es el 10 de agosto de 1519. 30 días después salen de Sanlúcar de Barrameda y ya se van al mar. Aquí esto es río y esto es mar. Van bordeando por todo lo que sería el hoy América, y finalmente el descubrimiento del Estrecho de Magallanes ocurre el 21 de octubre de 1520. Es cuando lo descubren finalmente. Empiezan a subir, atraviesan Sudamérica y empiezan a subir y llegan a las Filipinas el 16 de marzo de 1521. Es cuando descubren, bueno, no descubren, ya los habían descubierto, pero finalmente la flota llega a las Filipinas ese día. ¿Recuerdan que es cuando tiene sus problemas y empieza una guerra que no tenía que meterse ahí Magallanes, y por andar de entrometido muere el 27 de abril de 1521? Es cuando está finalmente la muerte de Magallanes. Muerto Magallanes, Juan Sebastián Elcano toma el control de la expedición, y esto lo toma el 16 de septiembre de 1521. ¿Ok? Entonces ya con Juan Sebastián Elcano al mando, llegan finalmente a las Molucas, a lo que sería entonces estas islas. Imagínense navegar entre un mar de islas, ni siquiera saben hacia dónde van. Tienen que encontrar a gente local, convencerla, que los guíe para poder llegar hacia lo que serían las Molucas, porque hay infinidad de islas ahí. Entonces, pues sí tenían que hacer de alguna manera migas con los locales para que los fueran guiando, ¿no?
Y Juan Sebastián Elcano sí era más inteligente en esta parte. Llegan el 6 de noviembre de 1521 a las Molucas. O sea, eso que empezó el 10 de agosto de 1519, culmina o llega a su destino, es digamos su destino a donde tenían que llegar, no eran las Filipinas, sino directamente llegar a las Molucas el 6 de noviembre de 1521. Ahí empiezan entonces todo lo que sería ya las negociaciones, los intercambios, convencer a los locales de que les vendieran este tipo de especias, los convencen y llenan las arcas, llenan los toneles de las dos naves que quedaban, las llenan y deciden empezar el regreso. Elcano inicia el viaje de regreso hacia Sevilla aquel 21 de diciembre de 1521. Ya habían pasado, pues ya ven algún par de añitos, ¿no? Y regresan, después de todo el periplo que les conté, a Sanlúcar de Barrameda el 6 de septiembre de 1522. 2 días después, el 8 de septiembre, llegan a Sevilla y algunos años después muere Elcano en una segunda expedición. Lo convencen de que como él ya conocía la ruta, inicia una segunda expedición, pero ya no la logra cruzar. Él muere después de cruzar el estrecho de Magallanes y un poquito después es cuando muere justamente Juan Elcano, el que le decían Elcano. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿No? Ya No, más. Después de la muerte de Magallanes, sí. En abril, pues pasaron muchos meses para que Elcano tomara el control. Sí, Meses. me salté muchas cosas ahí, ¿no? Pero hubo un triunvirato, eran 3 personas que estaban teniendo el poder, que eran de alguna manera como se iban tomando las elecciones, hasta que se nombra finalmente, obviamente hay más muertes, hasta que toma el control finalmente de la expedición Juan Salvador Elcano, Juan Sebastián Elcano, perdón. Pero si ven, pues ahí vamos más o menos viendo lo que son las fechas, ¿no? Y afortunadamente las tenemos por Antonio de Pigafetta. Bueno, vamos a ver entonces, déjenme ver aquí, voy a mostrarles algunas de las imágenes que me gustaría mostrarles. Para mí, esta es la más importante de ellas. ¿Sí alcanzan a ver la pantalla bien aquí, chicos? ¿Sí? Vamos a ver en un mapa de tiempo, en una estructura que va haciendo hacia la derecha, en una línea de tiempo. Ellos, como lo vimos, parten el 10 de agosto de 1519, eran 5 naves comandadas por Fernando de Magallanes y como lo vimos, salen del puerto de Sevilla. El 10 de agosto de 1519, en el Tonalpohualli era un tonali 8 mono, 8 somachtli, ¿ok? Vamos a ir armando entonces este diagrama de tiempo. Finalmente, como se los dije, ya que salen de ahí, llegan a las Filipinas el día 16 de marzo de 1521. ¿Quién me hace favor de medir la cronodistancia que hay de cuando salen de Sevilla a cuando llegan a las Filipinas? Pueden usar su time and date o pueden usar también su Dr. Rock que hemos usado. El time and date es el que han utilizado más, ¿no? ¿Cuántos días hay de cuando salen de su inicio a cuando llegan a las Filipinas? Que para mí este fue mi primer descubrimiento que me voló la cabeza y yo. ¿Quién lo hace? Recuerda que siempre tiene que tener su calculadora y abierto su time and date para que se hagan los cálculos en vivo. Quiero que ustedes se sorprendan como yo cuando yo lo descubrí, no nada más que les diga, ay, y hay tantos días. No, ustedes háganlos y vean y descúbranlos. Si al 10 de agosto le sumamos una cierta cantidad de días que quiero que descubran, llegamos al 16 de marzo de 1521, cuando llegan a las Filipinas. Que si bien no era su viaje final, pero sí era su viaje importante, el que llegaran a las Filipinas.
¿Quién lo hizo? ¿María Del? ¿Todavía no? ¿María Elena, Hilario? Lo estoy buscando, pero no lo encuentro. Ah, no te puse. 585 días. 584, quítale la palomita. A ver. Ajá. Sí, 584. Sí, me salió lo mismo. Sí. ¿Y qué es eso? ¿Qué ciclo es? Venus. Exactamente. Nos vuelve a aparecer esto. ¿Qué opinan? ¿Les parece casual que justamente desde que salen hasta que llegan a las Filipinas sea exactamente 584 días Venus? Acuérdense que aquí no hay nativos que le estén diciendo, aquí no hay gente que conozca el calendario que esté guiándolos, ¿eh? Ellos nunca pisaron México. Y ya vieron todo lo que pasó, atravesar el estrecho de Magallanes, meterse a los ríos, esperarse a que los climas, todo eso van sumando días, hasta que finalmente llegan 584 días después a las Filipinas. Un ciclo exacto de Venus. Esa fue la primera cosa que yo descubrí y dije, wow, pues sí tengo que seguir estudiando este asunto de Magallanes. ¿Ya vieron? Ok, bueno, entonces vamos a seguir con nuestra historia. Pues como ustedes lo acaban de descubrir, son exactamente 584 días, ¿no? Aquí se los he puesto con amarillo. ¿Sí estamos de acuerdo, María del? ¿Pudiste sacarlo? No, ahora lo veo diferente. ¿Lo ves diferente? Sí, el timingday.com Sí. lo veo diferente, no es como el que hemos estado usando antes. Sale algo diferente, no sé. Tienes que buscar el date-to-date calculator. Ahí le picas. O sea, si le pones time and date, te aparecen varios menús y tienes que buscar el date-to-date calculator y le picas y ahí te va a abrir eso. Oh, ok. ¿Tú sí lo encontraste, Hilario? Ah, estás en tu celular, ¿verdad? Sí, es que estoy en mi celular y de aquí no encuentro. ¿Lo encontraste, En la Maridel? computadora ya lo tengo. Dice work clock, personal work clock. No, busca, ¿sabes qué? Busca calculate duration between two dates. Exacto. Calculate duration between two dates. Y ahí está. Bueno, voy a seguirlo. Si lo puedes ir haciendo, Maridel, o ya terminando aquí la clase. No, está bien. ¿Sí? Ok. Bueno, pues vamos a seguir entonces más adelante. Fue lo primero que yo descubrí y dije, me voló la cabeza porque obviamente es un número exacto, ¿no? 584 días desde que salen, o sea, su inicio, de cuando salen de Sevilla a cuando llegan a las Filipinas, 584 días. Dije, wow, bastante interesante. Bueno, ¿se acuerdan cuando finalmente lo que tenían que llegar eran las Molucas? Ese era su destino final, llegar a las Molucas. Ese era su destino, donde tenían que llegar para cargar las naves con las especias. Ellos, el 6 de noviembre de 1521, arriban a las Islas Molucas, entonces eran 5, eran las que se conocían, y justamente es cuando, pues sería de alguna manera cuando finalmente llegan a su destino, 6 de noviembre de 1521. ¿Quién me hace el favor de calcular cuántos días hay del 10 de agosto de 1519 al 6 de noviembre de 1521, a su destino final? ¿Quién me dice? ¿Calcularlo exactamente igual? Aquí me voló la cabeza porque obviamente la cantidad que van a encontrar pues es uno de los números que ya hemos venido trabajando. ¿Ya lo hicieron, chicos? Sí, 819 días. Exactamente. ¿Se acuerdan del ciclo de 819 días que vimos en las clases pasadas? ¿Cómo se conforma el número 819?
1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado, hasta el 13 al cuadrado. ¿Cómo explicamos que su viaje haya durado la suma de los cuadrados del 1 al 13? Ese 819 tan especial para lo que sería la cuenta nativa. O sea, ya tenemos dos, chicos, chicas. Tenemos 584 aquí y tenemos 819 acá. ¿Ya vieron? No hay nativos, no hay tonalpoukis que vayan guiando esto. Esto es meramente el transcurrir de los hechos históricos, el transcurrir del día normal hasta que se cumplen estos 819 días. ¿No les va volando la cabeza? ¿Cómo es posible que se den estas fechas, esta cantidad de días? ¿Ok? Bueno, vamos a seguir adelante. Después de que ya, como se los platiqué, se llenan los barcos, los dos que quedaban de las especias, de la nuez moscada, del clavo y todo eso, finalmente decide regresar aquel 21 de diciembre de 1521. Pasan 45 días, si ven aquí mi mouse, pasan 45 días en lo que están comerciando y todo esto, y finalmente el 21 de diciembre de 1521, tras cargar las especias, la nao Victoria, me gusta mucho el nombre, esa es la única que regresó, la nave Victoria, hasta el nombre lo tenía bonito, ¿no? Capitaneada por Juan Sebastián Elcano, emprendió su regreso a Sevilla. Entonces, ¿por qué Elcano habría decidido justamente ese 21 de diciembre? ¿Y ya vieron qué tonali es el 21 de diciembre? Es un tonali 1, como lo vimos con Colón. ¿Se acuerdan de las últimas 4 fechas que eran puros unos? Elcano decide regresar y emprende su regreso, es su inicio de regreso, justamente en un tonali 1 Cuautli. Y aquí me vuela la cabeza porque justamente el 1 Cuautli, aparte de ser simbólico, es un inicio de trecena, y llegan justamente, ¿se acuerdan? El 6 de septiembre de 1522 es cuando regresan a Sanlúcar de Barrameda, en un tonali 13 Océlotl. ¿Qué sigue después del 13 en el Tonalpohualli? ¿Qué numeral? El 1 Zipactli. Ah, no, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Del 13 Ocelot sigue el Acatl. No. De los Ocelot sigue el Acatl. No, no, el Cuautli, perdón. ¿Con qué numeral? 1 Cuautli. Ajá, entonces, María Elena, hazme el favor de hacer el cálculo del 21 de diciembre al 6 de septiembre, pero ahora sí le pones la palomita. 865 días. No, Sí. el 21 de diciembre de 1521. Ajá. A ver, espérame. Sí, vamos a ver cuánto duró el viaje de regreso. 21 de diciembre de 1521, cuando deciden regresar, al 6 de septiembre de 1522. Ah, ahí está. 6 de diciembre. 6 de septiembre de 1522. Ahorita lo calculo. Pero a este sí le pones la palomita, porque tenemos el 1 y el 13. Sí. ¿Cuántos días son? Ahí voy. Al 6. 21 de diciembre de 1521 al 6 de septiembre de 1522. Al 6 de septiembre. De 1522. 260 días. Exacto. Exactamente 260 días contando la fecha de inicio y la fecha de final. ¿No les vuela la cabeza? Sí. No encontramos una, no encontramos dos, encontramos tres justamente. Y las importantes, ¿no? De cuando su fecha de salida a cuando finalmente llegan a las Filipinas, 584. Fecha de salida de Sevilla, De Sevilla. Después, cuando descubren las Molucas, 819 días. Y su viaje de regreso, cuando finalmente Elcano decide, ya es tiempo de volver, chicos, ya vamos ya estamos llenitos, ya tenemos la panza llena, ya los barcos están cargados, vámonos de regreso.
¿Y qué creen? Dura su viaje de regreso exactamente 260 días. ¿No les parece increíble? Increíble, increíble, de verdad. ¿Cómo explicamos esto si no hay quien supiera de estas cifras, ¿no? Ustedes pueden googlear las fechas en internet y van a ver que son las fechas que están reportadas por Pigafetta. Qué interesante. Alguien nos está guiando. Vamos a lo que hemos platicado un poco, como que hay algo allí, el destino o otra fuerza que los esté guiando. Sí, es una locura, es una locura. Es una locura. Es que imagínense, no hay motores, tienen que esperarse la fuerza del viento. Tienen que esperarse a que haya las condiciones para empezar a navegar. O sea, se tienen que combinar el viento, se tiene que combinar el sol, se tiene que combinar el agua. No solamente son cuestiones humanas, sino también cuestiones ambientales. Quiere decir que no solamente somos los humanos los que tomamos las decisiones o nos movemos en esto, sino también cada átomo de viento, cada átomo de agua, para que se logren estas sincronicidades. Sí lo vislumbran el tamaño de lo que es. No solamente son las acciones humanas, sino si es todo está vinculado. Entonces aquí vemos cómo actúa. La cuestión es que vemos entonces cómo cada átomo, cómo va una historia en donde va siguiendo un orden basado en los números que ya conocemos, ¿no? Yo es al menos las cuestiones que yo he podido filosofar o entender, porque a mí me vuela la cabeza todo este tipo de cosas. No encuentro otra explicación para poder hablar de esto. ¿Qué opinas tú, Hilario? Ahorita precisamente estaba pensando, cuando mencionabas lo de las condiciones, ¿no? Del agua, del aire, del viento, en que, por ejemplo, ahorita veo que con estos viajes como que son más exactos como que fueron ciclos así más cortos, 160, 819, 584, como que conforme va avanzando la civilización se va enredando un poco más esos, o sea, como que hay más elementos, como que, por ejemplo, en lo que veíamos en la clase pasada, mm, como que ya está más enredado, pero a final de cuentas van dando los ciclos, ¿no? Ahí ya se van combinando 584 con 260, o sea, como que ya va siendo un poquito más complejo. Sí. Lo que pasa es que conforme va pasando el tiempo son mucho más días. Aquí no son más allá de 2000 y cacho días, mil y cacho días que vimos, ¿no? Cuando tenemos periodos más largos, hay más periodos. Yo a veces me imagino que esto es como un trenzado del tiempo, como si se fueran hilando los ciclos, si fueran y se hiciera un entretejido de ciclos, ¿no? Que se va alargando en el tiempo y en algún momento hacen conexión, pero de todos modos, yo digo, no hay literatura al respecto. Lo que decían, por ejemplo, los tejidos del petate, por ejemplo, cómo Exacto. se va tejiendo, ¿no? Con un sentido, ¿no? Exacto. Es algo similar, ¿no? Por ejemplo, en la zona de los wixárikas, ¿no? Todas las expresiones que hacen, todas van dando figuras, van dando formas, ¿no? Exacto. Y así lo entiendo, ¿no? También esto por lo del tiempo. Sí, es posible que sí. Bueno, María Del, ¿tú qué opinas? No, pues, cómo somos parte del mismo cosmos. Es increíble que den exactamente esos días, como los 819, 260, 584 días, que no podía haber sido 585, pero no, son exactamente esos días. Sí, acuérdate que lo que nos importa es el cronosegmento. ¿Se acuerdan que vimos 3 formas de construirlos, no? Eso lo vimos en una clase, nos importa el cronosegmento. Eso es lo importante.
Bien, vamos a ver entonces, yo cuando descubrí esto, este uno Cuautli, dije, bueno, es un uno Cuautli, un uno. Estamos hablando del mismo, todo esto, chicos, está pasando al mismo tiempo que está cayendo Tenochtitlan. Está pasando al mismo tiempo. Se está descubriendo la vuelta alrededor del mundo cuando Cortés está aquí en México. Recordemos, ¿se acuerdan cuándo cae Tenochtitlan? 13 de agosto de 1521. Y el Cano decide regresar el 21 de diciembre de 1521. O sea, todo eso está ocurriendo en el mismo año, al mismo tiempo estas cosas. Yo dije, bueno, vamos a ver cómo pueden vincularse. Obviamente, aquí tenemos un 1 y sabemos que Tenochtitlan también cae en un día 1, en un 1 Coat, ¿no? Entonces yo lo que hice, dije, bueno, voy a ver si puedo encontrar una relación justamente en esto para ver qué cosas podemos ver. El 13 de agosto de 1521, pues ya sabemos que es cuando cae la ciudad de Tenochtitlan, la entrega programada de Tenochtitlan, que no una conquista, como ya lo hemos visto, ese 13 de agosto de 1521 en un tonali 1 coatl. Yo lo que dije, bueno, voy a medir la cantidad de días que hay de ese 21 de diciembre, cuando cae justamente, cuando el Cano decide emprender el regreso y pues otra cosa que ya habíamos visto aquí, que eran estos 260 días, ¿se acuerdan? Que cuando empieza su regreso, hasta cuando llega, lo que acabamos de ver en la diapositiva pasada, son estos 260 días, ¿no? Pues entre esta fecha de la entrega a cuando decide regresar el Cano, son exactamente 130 días, es decir, medio Tonalpohualli. Cambia el Tonalpohualli. ¿Se acuerdan que cada 130 días está su polaridad inversa? ¿Por qué creen ustedes que tenemos en nuestro símbolo patrio, por qué creen que tenemos un águila luchando contra una serpiente? Porque son opuestos en el Tonalpohualli. Son 130 días de un 1 coatl, 1 serpiente, a un 1 cuautli, a un 1 águila. Por eso nuestra bandera tiene justamente esas dos fuerzas, el 1 cuautli con el 1 coatl, luchando 130 días. Ahí vemos cómo son inversos, lo que se arrastra a lo que se eleva, lo que está pegado al piso a lo que es la parte del aire, lo que es del cuerpo, lo que es espiritual, ¿no? Lo que representa cada una de estas cosas. En estos ejemplos del Tonalpohualli, estamos hablando de una manera simbólica. Entonces, podemos vincular, entonces son 130 días después. 130 días después de que cae Tenochtitlan, de que es entregada Tenochtitlan, el Cano empieza su regreso a lo que sería Sanlúcar de Barrameda. ¿Cómo ven, chicos? Bastante interesante, ¿no? Sí, bastante. Bueno, quiero que veamos esta parte. Hablamos sobre cómo andamos de tiempo. Quiero que veamos la muerte de Magallanes. Hay mucha más información, muchísima más, pero ahorita si la vamos viendo con el tiempo, vamos avanzando. Magallanes es bien interesante porque ¿se acuerdan cómo muere Magallanes? En una batalla sin sentido, ¿no? Lo matan a Magallanes. Y desafortunadamente no termina este viaje, o si no, hubiera sido más grande su hazaña. De hecho, muchas personas le dan más crédito a Elcano porque fue el que toma la decisión de decir, vamos a darle la vuelta al mundo, muchachos, vamos a ser los primeros, en lugar de regresar por el mismo lugar con el que vinimos. De hecho, hay un sitio muy interesante en el internet que se llama La Ruta del Cano. No es la ruta de Magallanes, sino la Ruta del Cano, porque justamente es cuando él toma esa decisión. ¿Qué lo hizo tomar la decisión? Pues algo que sintió seguramente. Bueno, vamos a ver entonces cómo se relaciona la muerte de Magallanes justamente con las demás fechas. Desafortunadamente, chicos, con lo mismo que nos pasa con Cortés, con lo mismo que nos pasa con Colón, no sabemos el día que nació. No sabemos cuándo nació Cortés, no sabemos cuándo nació Colón y tampoco cuándo murió Magallanes, cuándo nació. Pero afortunadamente tenemos las fechas cuando muere. Si tuviéramos las fechas de nacimiento, seguro nos volaría la cabeza, ¿eh?
nos volaría la cabeza, como lo hicimos con Hitler. Con Hitler sí sabemos cuándo nació. Y cuando lo vimos, cuando sabemos cuándo nació y cuándo murió, ya vieron todas las cosas que hemos descubierto, ¿no? Bueno, pues Magallanes justamente muere el 27 de abril de 1521 en un tonali 10 Olin. Yo lo que hice fue medir la cantidad de días que hay justamente de cuando parten de Sevilla, ese 10 de agosto de 1519 a su muerte. Es un inicia su viaje y voy a ver cuándo muere, cuándo termina para él su viaje, cuándo terminó para él, ¿no? Son 625 días, ¿sí? Entre una fecha y otro. Hagan de cuenta que hay un cronosegmento aquí, exactamente este es el 10 de agosto y este es el 27 de abril. Desde el primer día que se echa a la mar hasta un día antes de su muerte. Es un cronosegmento. ¿Se acuerdan que hay fecha de inicio, fecha final? El cronosegmento, y en medio cabe un bloque de 10. Ese cronosegmento son 625 días. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bueno, pues esos 625 días, ¿qué creen que son? ¿Quién los puede descomponer en los números de Anáhuac? ¿Cómo les dan? Practiquen. ¿Quién no puede descomponer este número de 625? Los sumando, ¿se acuerdan? Está muy sencillito. No entiendo la pregunta. Disculpe, maestro. ¿Cómo dijo? Sí, ¿cómo se puede descomponer el número 625 en sumas de los números de Anáhuac? ¿Se acuerdan que Cortés, desde que pisa la tierra hasta que le entregan la ciudad, son 885 días? Que son 260 más 365 más 260. ¿Cómo descomponemos el 625 en los números de Anáhuac? Está muy sencillo. ¿Quién tiene una calculadora a la mano? ¿Tú? María Elena, por favor, réstale a 625, 365. ¿Qué te da? Sí, es un 260 y un 365. Exactamente. Ahí está. Es decir, Magallanes vive exactamente un periodo de 365 y un periodo de 260 desde que sale de Sevilla, desde el primer inicio. ¿Ya vieron? Ujú. También serían 260 más 105. También Sí, da. claro, sí. 260 Serían más 260. dos veces 260 más 105. Eso es verdad. Sí. Pero siempre son los mismos números, ¿no? Ujú. Pero chicos, recuerden que hay dos salidas. Salida de Sevilla por río, salida de Sanlúcar de Barrameda Ujú. por mar. Dije, voy a revisar cuántos días hay. Si esto fue desde Sevilla a su muerte, voy a revisar ahora cuántos días hay desde Sanlúcar hasta el día de su muerte. Ujú. ¿Y ya vieron cuántos días hay? Ujú. ¿Ya lo vieron, chicos? Ujú. Ciclo de Venus. 584 días. Es decir, ahí tenemos los tres. Ahí tenemos 365, tenemos 260 y tenemos 584 en la muerte de Magallanes respecto a los dos inicios. ¿Sí lo ven? ¿Lo ves, María Elena? Si aquí de Sevilla a su muerte fueron 365 y 260, aquí tenemos dos, nos faltaba el 584, ¿no? Pues lo encontramos desde la salida de Sanlúcar de Barrameda a su muerte. 21 de ¿No? septiembre de 1519. Ujú. ¿Qué opinan, chicos? Entre la salida de Barrameda y su muerte cabe un cronosegmento exacto
de 584 días. Quiere decir que Magallanes entra al mar, vive 584 días enteros y al día siguiente muere. Así de sencillo. Ya no le tocaba más. ¿Qué opinan? Siéntate, Ro. Ahí va. María del. No, pues sorprendida, porque como todo está relacionado con el Tonapohual y todo eso con los días. Con los astros. Exacto. Con la cantidad de días. Exactamente. Sí, sí, sí. Lo que estamos midiendo aquí son cronodistanciología, acuérdense. Es una locura. Es una locura, sí. Yo cuando lo descubrí, yo dije, wow, es una locura. Bastante loco. Y es Qué que... poco sabemos. Ajá. ¿Qué pasó? Qué poco sabemos de todo lo que, de lo relacionados que estamos con los astros, con Con el las todo. vibraciones, con el universo, con nuestro cuerpo, o sea, qué poco sabemos. Con cada átomo, María Elena, con cada átomo, porque obviamente, pues para que pasen 584 días, lo que ya dijimos, tiene que ver el viento, tiene que ver las pasiones. Imagínense que llegaron ahí, se enojan y se agarran a trancazos y muere. 584 días después de que se hizo a la mar. Los mismos 584 días que fueron desde que salen hasta las Filipinas. Entonces es una locura. Sí, y así como está eso, seguramente también está en nuestra vida. Eso es lo que yo quiero que ustedes comprueben. Yo aquí les enseño los ejemplos, porque yo ya lo hice en mi vida. Yo ya lo hice con mi padre, ya lo hice con mi madre, ya lo hice con mi abuela, con mi abuelo. No sé si ya les enseñé ese cuadrito. Sí, se los enseñé, ¿no? Eso es algo que ustedes tienen que ver. Somos fractales, es todo, lo somos. Y hay un orden en todo. Eso es lo que me gusta, que finalmente las cosas no son porque sí, no existe al azar, no existe tal cosa, según lo que estamos viendo aquí. Todo hay un orden. Nuestros sentidos nos engañan respecto a que tenemos autonomía de decisión. Bueno, eso es lo que yo pienso, ¿verdad? En base a todo lo que yo he estudiado. Bien, vamos a seguir entonces. Ahorita voy a mostrarles algunas otras cosas. Déjenme ver qué es esto. Bueno, lo mismo lo hice con el Cano, ¿no? Dije, bueno, pues si ya lo hice con Magallanes, voy a buscar también la salida de Sevilla y con Juan Sebastián Elcano. Cuando sale de Sevilla, ese 10 de agosto de 1519, y Elcano ya muere más tarde, el 4 de agosto de 1526, en un tonali 11 viento. Aquí, bueno, pues hice algún cálculo y pues me di cuenta que se puede, estos 2.552 días no es otra cosa más que, ay, perdónenme. Perdónenme, aquí está, ahí está, 2.552 días. No es otra cosa más que 4 veces 365 y 4 veces 273. Así como vimos con Hitler, se van alternando 365, 273, 365, 273, 365, 273 y 4 veces. Entre que sale de Sevilla y entre que muere Juan Sebastián Elcano. ¿Se acuerdan que es el número 273, no? Que es la gestación humana. O sea, 4 años y 4 gestaciones humanas es lo que vive Juan Sebastián Elcano. ¿Sí? ¿Te acuerdas, María del que son 273 días es la gestación humana? Bueno, pues si no lo sabía, ya lo sé. Son 30, multiplica 39 semanas, multiplica 39 por 7, ¿cuánto es? 273. Y no es una cosa más que 260 más 13. Por eso es que decimos que el Tonalpohualli es muy, o viene, o podría ser un origen de la gestación humana. ¿Ok? Interesante, ¿no? Bueno, después quiero que vean esto, chicos, también.
vamos a ver esto siguiente. Vamos a ver, dije, bueno, ok, ya sé cuándo muere Magallanes y sé cuándo muere el Cano. Magallanes, como ya lo vimos, muere el 27 de abril de 1521 y el Cano muere el 4 de agosto de 1526. Un tonali 11 Hecatl y aquí hay un 10 Olin, aquí hay un 1 de diferencia, un 10 y un 11. ¿Sí? ¿Lo ven, chicos? Pues, ¿cómo creen? ¿Quieren practicar ustedes cómo descompondrían esto en los números de Anáhuac? ¿Quién se anima a hacerlo, a intentarlo? 1925 días. A mí me voló la cabeza también cuando encontré esto. ¿Lo quieren intentar? ¿Sí? Está bien sencillo. Termina en 5. ¿Cuál de los dos números? Este es el número 1925. ¿Cuál de nuestros números termina en un 5? 365. ¿Sí? Háganme favor, de 1925, réstele en 365. ¿Qué número les queda? Es restarle los 365, ¿correcto? Sí, 1900, o sea, el total de días que hay de la muerte de Magallanes a la muerte del Cano son 1925 días. La técnica es que si tengo un 5, le voy a restar el número que tengo un 5. Que Nos es dan 1560. Ajá. Y ahora hazme, ¿qué hacemos con ese 1560? Tenemos un 0. ¿Cuál de nuestros números tiene un 0? 260. Y entonces divídelo entre 260. ¿Cuánto te da? 6. Exactamente. Entonces es un número entero. Tenemos 6 veces el Tonalpohualli más 365 días. O, como Hilario alguna vez lo notó, son 2 ciclos de Marte, porque obviamente estos son, si tú multiplicas 6 por 260 y lo divides entre 780, te va a dar 2. ¿Estás de acuerdo, Hilario? Sí, Entonces, entre la muerte de Magallanes y la muerte del Cano, hay exactamente 2 ciclos de Marte y un ciclo de la Tierra. 6 tonalpohualis, porque recordemos que 780 es el ciclo sinódico de Marte. 780 son 3 veces el tonalpohualli. 3 por 260 son 780 y ese es el ciclo de Marte. Entonces, aquí caben 2 ciclos de Marte y uno de la Tierra. ¿Ya vieron? ¿Cómo explicamos que sus muertes también estén separadas entre ellos 4 veces el tonalpohualli, o como dice Hilario, 7 veces el tonalpohualli más 105? Porque lo descomponemos en 260 más 105, ¿no? También. Pero lo podemos ver muy clarito aquí, 2 ciclos de Marte más un ciclo de la Tierra. ¿Cuánto vivió Magallanes? Un ciclo en el mar, un ciclo de Venus. ¿Cuánto hay entre la distancia, cronodistancia, entre la muerte de Magallanes, ese 27 de abril de 1521, y el 4 de agosto de 1526, cuando muere el Cano? Exactamente 2 ciclos de Marte más un ciclo de la Tierra. Estamos hablando de personajes que convivieron, átomos que estuvieron juntos en alguna vez, en barcos, y después se separan y mueren cronodistanciados entre ellos de esta forma. ¿No les vale la cabeza? ¿Cómo explicamos que hasta las muertes? Quiere decir que entonces ya nuestra fecha de muerte ya está señalada en base a un orden desde que nacemos. Es más, desde antes. Yeah. Relacionado con personas quizás que conocimos y que interactuamos. ¿Han escuchado ustedes hablar del entrelazamiento cuántico? Es una propiedad de la física cuántica
en la que dice que si, es una locura, esto se llama el principio de Einstein, Podolsky, Russell, el EPR, Einstein, Podolsky, Russell. Dice que si alguna vez átomos o partículas subatómicas estuvieron interactuando, tú separas una y la pones al principio del universo y la otra la llevas al final del universo, la separas. Si tú calientas y lo que le hagas a esta partícula, inmediatamente le va a pasar a esta otra de acá. Lo mismito. Es como una división celular. Sí, pero aquí estamos hablando de millones y millones y trillones de kilómetros de distancia. ¿Cómo le hace para saber esta partícula que le están poniendo un encendedor abajo y está calentándose, ¿no? Y al mismo tiempo empieza a calentarse. ¿Cómo es posible que se pasen estas características si la luz sabemos que transcurre a 300,000 kilómetros por segundo? No podemos decir, es que le está enviando una señal al átomo o al electrón y le dice, oye, me están calentando, caliéntate tú, ¿no? No, esto es instantáneo. Quiere decir que la información es instantánea. Eso es más rápido que la luz, la información. ¿Qué nos dice la teoría del Big Bang? ¿Se acuerdan? ¿Quién sabe sobre lo que es la teoría del Big Bang? ¿Han escuchado hablar de ella? Sí, que fue una explosión, ¿no? Bueno, es un Big Bang, ¿no? Ajá. Lo que nos dice la teoría del Big Bang es de que en algún momento toda la materia del universo, todo el espacio, todo el calor, todo lo que existe en el universo estuvo contenida en un puntito 300 veces más pequeño que una cabeza de un alfiler. Y de repente toda esa materia estaba contenida ahí y de repente explotó. Sí, y se fue expandiendo y se sigue expandiendo porque el universo se sigue expandiendo. Pero entonces lo que nos dice justamente el principio este que les acabo de contar, dice que si alguna vez hubo partículas interactuando, lo que le pase aquí, lo que le pasa a una, le va a pasar a la otra a pesar de la distancia. Quiere decir que entonces tú, Marilena, tus átomos de Hilario, los átomos de Esteban, los átomos de María Del, mis átomos, alguna vez estuvieron contenidos en esa particularidad, en ese puntito. Y entonces al explotarlo y a través del principio del EPR, del Einstein-Podolsky-Rosen, lo que les acabo de decir del entrelazamiento cuántico, significa que lo que le está pasando a los átomos de María Elena me está pasando a mí y le está pasando a María Del y le está pasando a Esteban, porque alguna vez nuestros átomos estuvieron unidos. Y por eso es de que entonces todo, absolutamente todo en el universo está vinculado a través de esto. ¿Y cómo se vincula? No a través de las señales eléctricas, sino a través de la información. Aquí ya nos pusimos muy cuánticos, pero bueno, es como para comprender por qué es que encontramos este tipo de cosas. Por eso es que hay un orden. Hay un orden entre lo que es la muerte de Magallanes y la muerte del Cano. Y afortunadamente nuestros antepasados descubrieron cómo es el orden en el universo, cómo es que a través de estos números, que son los ciclos que nosotros vemos, de esas piedritas que vemos girando alrededor del cielo que llamamos planetas, realmente son como manecillas de relojes, ¿no? Como una manecilla de reloj, que se van cumpliendo y van señalando lo que está pasando en la Tierra, no porque tengan influencia, sino porque es una cuestión de un ciclo. A María Elena no le da hambre porque el reloj dice las 2 de la tarde. No le está mandando una señal el reloj al estómago de María Elena. No. Solamente está señalándolo. ¿Sí me explico? Lo mismo pasa con los planetas. No quiere decir que tengan influencia sobre nosotros, sino que son marcadores de un reloj cósmico. Y eso es lo que descubrieron nuestros antepasados. Por eso es tan importante estudiar este mecanismo que yo llamo crono-ontológico, porque tiene que ver con el ser, como ya lo vimos, ¿no? Entonces hay un orden en todo. ¿Qué opinan ustedes aquí, chicos? Quiero escucharles. Es lo que dicen
en filosofía, ¿no? Todos somos uno. Esa es la razón. Todo y todos. Sí, todo y todos somos uno. O sea, salimos de ese uno y regresamos a ese uno. Sí, Estamos entrelazados porque somos lo mismo. En exacto. diferente cascarón, pero por dentro somos igual. Una pregunta. Entonces es Einstein, Podolsky y Rosen. Ajá, exactamente. Rosen, ok. Einstein, Podolsky, Rosen. Ok. El entrelazamiento cuántico. Búsquenlo y vean lo que pasa en lo que significa esto. Sí, Es ya muy te lo importante vi. porque ese es el principio de que todo nos vincula, todo absolutamente nos vincula, y por eso es que hay un orden, por eso es que hay un orden implícito atrás, subyacente, que no detectamos, que nuestros sentidos nos dicen otra cosa, ¿no? Nuestros sentidos nos dicen que tenemos realmente el poder de decisión, el poder de decir, me estoy tocando ahorita, ¿no? Eso es nuestra ilusión. Pero es como el sol. Nuestros sentidos nos dicen que nosotros estamos detenidos, que la Tierra está detenida, que realmente el que se mueve es el sol. Eso es lo que nos dicen nuestros sentidos. Pero ahora sabemos que no es así. O sea, no debemos de confiarnos en lo que nos dicen nuestros sentidos, ¿no? Sino tenemos que ir más allá. Y yo creo que eso es precisamente una mera ilusión, que tenemos control sobre esto. ¿Cómo lo puedo demostrar? Con este tipo de cosas que les estoy mostrando. Con este tipo de eventos en donde mostramos que hay un orden establecido de las cosas y que tiene que cumplirse las cosas en sus plazos. Y en medio suceden muchas interacciones, muchas conexiones, ¿no? Muchas conexiones entre el tiempo, el mar, el sol, el aire, el aire se mueve porque es calentado por el sol, tienen que llegar los fotones que vienen del sol, todos los rayos infrarrojos que calientan el viento y que hacen que haya circulación del viento, y ese viento sirve para los motores, o sea, de alguna manera sirve para empujar los barcos para que esto pasara. Sí, o sea, sí me explico del tamaño de lo que significa estar conectados, pero afortunadamente la cuántica y las teorías nuevas apoyan todo esto que estamos diciendo, ¿no? No es una locura entenderlo, no es algo que digamos magia, ¿no? Sino simplemente la ciencia está demostrándonos eso, y lo vemos actuar en el día a día y lo vemos actuar en la historia. Hay un orden subyacente a cómo están sucediendo las cosas. Eso es lo que nos enseñó Cortés al estudiar su historia. Y eso, la misma metodología nos llevó a estudiar, pues como ya lo vimos, a Colón, como ya vimos ahorita a Magallanes y Elcano, como ya vimos a Hitler, y en realidad a cualquier etapa de nuestra vida. ¿Cómo ven? Esteban, ¿qué opinas? Sí, muy interesante. Es una telaraña, una telaraña de nuestras vidas, conectado al día a día con la naturaleza, el universo, como lo mencionaste tú, con los átomos de uno, que es fascinante entre más investigas a nuestras vidas, cómo el mecanismo nos hace funcionar, y simplemente la naturaleza es fascinante. Yo tengo la fortuna de trabajar en las montañas, y es ver los cambios de tiempo, ver diferente fauna, las flores, es muy bonito, y los climas que nos cambian de año a año, es impresionante. Sí, es impresionante. María Del, ¿qué opinas? No, es muy interesante. Y sí es, como dice el compañero Esteban, la naturaleza es increíble. Y pues a mí me acuerdo que escuché a alguien que nos decía que a veces los humanos queremos el cambio en la naturaleza, pero en realidad no, nosotros somos un pequeño poquito de la propia naturaleza. Eso es impresionante. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta de que somos tan importantes como cualquier otra cosa.
una supernova o una galaxia, porque todos estábamos vinculados en ese micropuntito, nos dicen los científicos, y finalmente todos estamos conectados a través de la información. Somos polvos de estrellas, dicen por Polvo ahí. de estrellas, exactamente. Ajá, exactamente. ¿Qué opinas, Hilario? Qué padre, César. Pues yo creo que al principio mencionabas que en el año de 1519 fue el año que cambió al mundo, y Sí, así lo expresa, ¿no? Yo creo que estos conocimientos que se van generando ahorita, pues al final estamos volviendo, ¿no? A ese conocimiento, pero en esta época en la que estamos, pues son conocimientos que siento yo que van a cambiar al mundo, porque estamos comenzando a entender cómo funciona, ¿no? Cómo se mueve, a entender esos ciclos. Yo siento que estamos como en pañales, ¿no? Pero ya está el hilo ahí, ¿no? O sea, ya vamos agarrando. Y las aportaciones de cada uno, por ejemplo, en este caso, la aportación que tú estás dando, esos descubrimientos, ¿no? Que tú vas encontrando y nosotros que vamos, pues, empezando también ahí a moverle a los números. Y yo creo que en algún momento esto va a empezar a crecer, ¿no? Va a empezar a moverse, a generar ese conocimiento. Y en algún momento se va a dar eso, ¿no? Decir, bueno, estos conocimientos pues vinieron a cambiar, ¿no? Cómo entendíamos o cómo entendemos la vida, porque de repente nos perdemos y vivimos, trabajamos, comemos, dormimos y hasta ahí, ¿no? O sea, no sabemos qué hay más allá, nos perdemos en este mundo, ¿no? De la tecnología y de todo lo que hay, ¿no? Y yo creo que esto como que nos vuelve a conectar, nos vuelve a reconectar a lo que somos, a entender. Yo estaba pensando ahorita lo que decías de que si, creo que Esteban decía del día de la muerte, ¿no? O sea, si se puede calcular a futuro. ¿Qué pasaría, no? Si tú sabes ciertas cosas a futuro, pues realmente le echarías muchas ganas, ¿no? Decir, mira, yo tengo de aquí a allá y en ese tiempo tengo que terminar esto y esto, ¿no? Porque, pues, como dicen, pues los conocimientos, ¿no? De los abuelos, ¿no? Estamos de paso nada más, un rato, ¿no? Sin embargo, esto nos hace todavía más conscientes de eso, siento yo. sí. No para siempre en la tierra, no para siempre aquí, decía Netzahualcóyotl. Zahualcóyotl, ajá. Sí. Eso a mí, chicos, cuando yo me pongo, y ¿saben por qué me gusta esto? Porque hablamos de historia y la historia nos lleva finalmente a filosofía, nos lleva a la física cuántica. Hemos ahorita en este curso que hemos hablado de hechos históricos que parecen inconexos entre ellos. Lo que los aglutina es los números de la cronometría de Anáhuac. Y terminamos siempre hablando sobre filosofía, terminamos hablando sobre física cuántica, sobre el futuro, sobre el tiempo. Y eso a mí me encanta de este tipo de cosas, ¿no? Cómo no están desvinculada la historia, o sea, como exclusivamente la historia y nada tiene que ver con lo demás, ¿no? O la cuántica y nada tiene que ver con lo demás. Aquí nos damos cuenta que realmente todo está vinculado. Estuvimos hablando de Einstein, estuvimos hablando de Podolsky, de entrelazamiento cuánticos. ¿Para qué? Para entender la muerte de Magallanes y Elcano. O sea, algo que parece tan inconexo, lo podemos nosotros vincular. ¿Sí se dan cuenta de eso? Para poder explicar este tipo de cosas. Y finalmente llegamos a esa, al menos es la conclusión que yo llego, que pues existe ese orden subyacente a través de las cosas. Chicos, el que ustedes están aquí entonces no es casual. Tenían que estar aquí. Cada quien tiene su propia tarea, ¿no? Si están aquí es porque así debía pasar. Algo tienen que ver en estas cosas en sus vidas. Y eso cambia absolutamente nuestra forma de entender. ¿No es así, María Elena? ¿Qué opinas? Sí, definitivamente, definitivamente. Tenemos que ver, por algo estamos aquí, por algo estamos entendiendo o empezando a entender la relación entre todo, los números. Como dicen, no hay casualidades, hay causalidades.
Entonces, por alguna causa estamos aquí y es un honor estar aquí, de verdad. No, el honor es para todos nosotros, que afortunadamente ahí estamos ya encontrando estas cosas. Cada quien sabrá qué hace con este conocimiento. Estaba escrito que así tenía que ser, y bueno, pues, cada quien veremos para qué lo ocupa, ¿verdad? Sí, ya, si sacamos números, igual estamos con Venus o con Marte o en el Tonantzin. Sí. Hay Que que checar hoy es un cuántos día días. Apple, que es fluye, y aquí está fluyendo el conocimiento. Digo que hay que checar cuántos días de la fecha de nacimiento cuando inició este curso pasaron. Sí, tienes que buscar cosas que se conecten, ¿no? O sea, no, la primera vez que me caí al día de mi boda, pues no tiene nada que ver. O sea, tienes que buscar, como lo hemos venido haciendo aquí, cosas que son fecha de inicio y fecha final, pero relacionadas, que tienen una relación entre ellas, ¿no? Aquí vimos su inicio cuando sale y cuando termina su viaje, como lo hicimos con Colón, su inicio y su viaje, su final, y generalmente son las mitades. Bueno, chicos, ya para que vayamos concluyendo, quiero mostrarles cómo se vincula también esta parte de lo que es Magallanes y Elcano, la primera vuelta al mundo, pues con lo que ya habíamos visto. ¿Se acuerdan de este esquema? Este esquema es el primero que vimos con Cortés. ¿Se acuerdan? Que desde que sale, desde que la primera vez que pisa este continente, hasta cuando cae Tenochtitlan, los 885 días, que son 260 más 365 más 260, a la mitad de la batalla de Zempoala, ¿se acuerdan que vimos eso? Pues aquí, ¿cómo se vincula todo eso? Exactamente, gracias María Elena. ¿Cómo se vincula todo esto? Pues exactamente ese 10 de agosto de 1519, cuando Magallanes sale, está exactamente a 584 entre 2, es decir, 292, medio ciclo de Venus de la batalla de Zempoala. ¿Ya vieron? Entonces, ¿cómo podemos hilar personajes totalmente distintos, con destinos distintos, con circunstancias distintas, pero se pueden vincular a través de los números? Es decir, el 10 de agosto de 1519, día en que Magallanes y Elcano parten de Sevilla, más le sumamos la mitad de Venus, 292, ¿se acuerdan? Conjunción inferior, conjunción superior, ¿se acuerdan? Que son 292 días y 292 días, ¿se acuerdan que lo vimos cuando hablamos de Venus? Y llegamos justamente a ese día tan importante que es el centro de equilibrio, que es el 28 de mayo de 1520, la batalla de Zempoala. Este es el punto de equilibrio, desde donde todas las demás cronodistancias parten, este punto de acá. Y no podría ser otro más que la batalla de Zempoala vinculada al 10 de agosto de 1519, cuando parte Magallanes y Elcano. Y bueno, esto solamente es para vincularlo, pero esto en realidad podríamos vincularlo. Como ya tenemos esta salida, pues todo eso se vincula con esta, ¿no? Y ya, ¿se acuerdan que la vimos al principio? Podríamos unir ambos esquemas. ¿Se acuerdan? Podríamos unir porque es la misma fecha. Esta de aquí está 290. Si yo aquí le pongo 292 días, llego al 28 de mayo de 1520, que es el día de la batalla de Zempoala. Y ahí se unen historias ajenas, pero vinculadas con los números. Personajes que nunca se conocieron, Magallanes y Cortés nunca se conocieron, Elcano y Cortés nunca se conocieron, pero están movidos por las cuestiones de lo que son los números y la cronometría, los números cronométricos de Anáhuac. Eso es lo que yo quería mostrarles. ¿Se acuerdan de esta parte, no? De que lo ya habíamos visto, esto que tiene que ver con Cortés. 780 días, lo que decía Hilario, justamente es el ciclo sinódico de Marte. 584 días son el ciclo sinódico de Venus. 780 entre 260 es 3. 3 veces 260 son 780. ¿Sí? Bueno, pues aquí yo tenía unas conclusiones, pero a ver, déjenme ver. El año de 1519 fue
un parteaguas en la historia mundial. Fue un año de expansión en el que Occidente comenzó la colonización del territorio continental americano y se dio comienzo a la paulatina extinción y epistemicidio de 2 de las 6 civilizaciones con origen autónomo de la historia de la humanidad. Entonces, pues, este año, ese año que nos decían los abuelos, que era justamente el año de 1519, cuando era el 1 Acatl, cuando se esperaba el regreso de Quetzalcóatl. Eso que nos dijeron en la primaria. Que por eso es que Moctezuma, supersticioso, ahora sabemos que no era supersticioso, conocían los ciclos del tiempo, por eso es que deja entrar a Cortés, lo recibe, le entrega el reino porque sabían que tenían que pasar estas cosas. Esto cambia diametralmente la historia. La historia, como nos vemos a nosotros, nunca fuimos vencidos, sino más bien tenía que pasar así y ellos hicieron esta transición en el año de 1521. Me gusta pensarlo de esa forma, chicos. Bueno, pues esto es lo que yo quería comentarles el día de hoy. Déjenme ver cómo se quita esto. Ahí está, ya nos vemos ahí todos, ¿verdad? Pues me gustaría, tenemos aquí unos 10 minutitos, vamos a ver nuestras reflexiones finales. María Elena, empezamos contigo, por favor. Pues estoy con la boca abierta de todas estas cosas. Yo todavía me resisto a creer que las cosas están predestinadas, pero pues todo esto nos lleva a eso, el que estamos unidos y el que hay tiempos que siempre son los mismos y como decías, todos somos parte de lo mismo, somos nada más fractales de algo muy grande que se repite muchas veces hacia adentro, hacia nosotros, hacia los eventos, hacia la vida. Me parece increíble. Todos vinculados. Sí, gracias, César. No, gracias a ti, María Elena. Y porque pues aquí tenías que estar. Hilario, ya nada más te veo los ojitos. Ahí estás. Pues la verdad, hoy precisamente con este curso, bueno, este módulo, ¿no? Como que empecé a dimensionar un poquito más, ¿no? De los alcances de todo esto, ¿no? Del primero, el segundo, el tercero, o sea, como que va abonando un poco, y hoy, como que, pues, se va integrando, ¿no? O sea, ya se va integrando ese conocimiento, pues definitivamente, ¿no? Toca empezar a practicar, empezar pues a conocer un poco más, ¿no? De las trecenas, sobre todo a tenerlo al día, ¿no? Porque, pues, sí tengo conocimientos, pero tengo que ver, tengo que checar las trecenas, tengo que checar qué día estamos y todo eso, ¿no? Pero, pues siento yo que poco a poco se tiene que ir integrando todo eso, ¿no? Sin embargo, como dices tú, lo que vuela a la cabeza es esos ciclos que se van encontrando, ¿no? Y lo que a mí me cuesta todavía es encontrarlos. Saco fechas y digo, bueno, ¿y ahora qué hago con estos números? O sea, me cuesta dividirlos, me cuesta, ahora sí que sacar estos números, pero pues yo creo que ese es el siguiente paso, ¿no? Sí, es nada más práctica, ¿eh? Porque ya la base ya la tenemos, es la misma metodología, lo hemos hecho aquí muchas veces. Tienes un número y puede descomponerse en esos pequeños ciclos, ¿no? Y vemos cómo se van actuando entonces ese tejido del tiempo ahí en medio interactuando. Bastante interesante. Pero finalmente, chicos, no sé si recuerdan, finalmente el 260 sale del 13. ¿Están de acuerdo? 20 por 13 son 260. Es una nada más, ¿cuántas veces 13 se repite para que sea 260? El 819 también sale del 13. El 871 de los eclipses sale del 13. Trecenas. Pero 365 y 584 no sale del 13. Sale del otro número, que es el 73. ¿Se acuerdan? 73 por 5 son 365 y 73 por 8 son 584.
Quiere decir que si hacemos una parte reduccionista, finalmente solamente existen dos números, el 13 y el 73. Muchas veces 13 o muchas veces 73. ¿Sí? Yo ahorita, chicos, estoy trabajando en algo que bueno, no sé si mencionarlo aquí. Bueno, lo voy a hacer. Lo voy a mencionar porque estoy trabajando justamente en calcular las fechas de muerte de las personas. Descubrí que la vida, déjenme decirlo, por la primera vez que lo voy a decir, ¿eh? Uno tiene una fecha de nacimiento y tenemos una fecha de que morimos. Hay una cronodistancia total. ¿Estamos de acuerdo? Hay una cantidad de días que vivimos. Descubrí que la naturaleza nos deja vivir una cierta cantidad de trecenas y que llegando, hay un punto en el que dice la naturaleza, esta es tu trecena final y a partir de aquí te voy a dejar vivir máximo 13 periodos de 73 días, o sea, 13 veces 73. ¿Quién me hace favor de multiplicar 13 por 73? $949. Ajá. ¿Cómo se forma el 949? Lo vimos en el cuarto viaje de Colón. ¿Cuánto es? 949 días. Creo que era el ciclo de Venus más el ciclo de la Tierra. Exactamente, 584 más 365. Déjenme mostrarles esto, chicos. Esto es algo muy nuevo que apenas estoy trabajando, ¿eh? Pero como ustedes son muy buenos alumnos, quiero compartirles esta parte. En exclusiva para exclusiva. Cari. Sí, porque es algo bastante heavy. Pero justamente estoy buscando ese orden. Ay, caray, ¿cómo se hacía? ¿Cómo se ventana? Aquí está. Estoy trabajando en esto. Esta sería la ecuación de la vida y la muerte. La vida nos deja vivir una cantidad de días, una cantidad n de trecenas, más una cantidad n de número 73. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Lo siguiente, chicos. Ven mi mouse, ¿verdad? Aquí. Una cantidad n de trecenas más una cantidad n del número 73. ¿Por qué? Porque ya vimos que se hacen esto. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Lo siguiente. Si yo tengo una fecha de nacimiento y tengo la fecha de muerte, la vida nos deja vivir una cantidad n de trecenas y a partir de este punto de inflexión te va a permitir vivir solamente más allá, no más allá de 13 veces 73. Lo voy a decir un poquito más fácil de entender. A ver, déjenme ver aquí. Bueno, creo que no tengo ese esquema todavía aquí, pero se los voy a explicar de otra forma. Una vez llegando a este punto, van a transcurrir 73 días. Y si no moriste en esos 73 días, o sea, quiere decir que no morirás en ninguno de estos 72, pero hay posibilidad de muerte en el número 73. Si no moriste en uno 73, habrá otros 72 días que te va a dejar vivir la vida en que no vas a morir, pero podrás morir en el siguiente 73. Y así 13 veces 73. ¿Sí me explico?
Cada 73 días, cada trecena, se generan 13 posibilidades de vivir en segmentos de 73 días. Esto sería más o menos así. Chequen, por ejemplo, este es el de, hice lo que son, para Juan Pablo II, él vivió exactamente 31,000 días. Exactamente, 31,000 días. Vivió exactamente 2,379 trecenas, este es su punto, y la naturaleza le dejó vivir un segmento de 73 días más. Es decir, un cuarto del ciclo de Venus. ¿Sí me estoy explicando, chicos? Mao Zedong vivió 30,207 días. Le dejó vivir entonces los mismos, bueno, exactamente 2,318 trecenas, y a partir de ese punto le dejó vivir 73 días más. ¿Ok? Déjenme buscar alguna otra. Pablo Picasso vivió 33,403 días, vivió 2,547 trecenas y medio ciclo de Venus, es decir, 292, que 292 no son más que 4 veces 73. ¿Sí están viendo el patrón, chicos? Sí. Lady Di vivió 13,211 días, que son 1,005 trecenas más medio ciclo de Venus, es decir, 4 veces 73. Déjenme buscar otro que sean 6 veces. Frank Sinatra vivió 30,104 días, es decir, 2,282 trecenas, y lo dejó vivir 3/4 del ciclo de Venus, que son 6 veces 73. Recordemos que 8 veces 73 es un ciclo de Venus. Aquí está. George Harrison, del que decía Esteban, vivió exactamente 21,462 días, que no es otra cosa más que 1,606 trecenas más un ciclo de Venus, es decir, 8. Les dije que la naturaleza nos deja vivir hasta 13 veces el número 73. ¿Se acuerdan? Déjenme ver si tengo algún ejemplo por acá. Charles Darwin, 2,028 trecenas más 365 días. Lo dejó vivir. 26,729 días. Pedro Infante, 14,393 días, 10 veces 73. Son 1,051 trecenas más 2 ciclos de la Tierra. Es decir, 10 veces 73. Porque 5 veces 73 son 365. 10 veces 73 son 2 veces 365. ¿Sí ven el patrón, chicos? Bueno. Esto es lo que estoy estudiando al momento del día en estos momentos. ¿Qué opinan? Y eso funciona con todos, ¿eh? Entonces quiere decir que puedo calcular la fecha que falleció mi suegro. ¿Tú quién? Mi suegro. Sí, claro. Si ya tengo el día que nació y la fecha que falleció. Sí, mira. ¿Cómo funciona esta? Lo voy a repetir. Yo soy un 2. Mi nombre es Omesochitonal, por eso me pongo soy un 2 flor en el Tonalpohualli. Quiere decir que cada 13 días va a volver a ser un 2. ¿Están de acuerdo? Con distintos signos, pero cada 13 días va a volverse un 2, un 2, un 2, un 2. Se van cumpliendo trecenas. Llega el punto en el que dice la naturaleza, esta es tu última trecena, y a partir de ahí, lo máximo que vas a vivir son 13 veces 73. Llegando a ese punto, empiezan a contar tus 73 días. No vas a morir dentro de los primeros 72, ¿eh? Eso es lo más importante. No, a lo mejor en este punto te puedo decir, no te puedo decir qué día vas a morir, pero sí te puedo decir qué días no vas a morir, que es igual de importante. Dentro de esos primeros 72 días no vas a morir, y aguas con el siguiente 73, porque es muy probable que mueras. Pero si no moriste en ese 73, la naturaleza te da chance de otros 72 días, y aguas con el número 73 después.
Si no moriste entre esos, bueno, entonces otros 73, otros 73, y lo máximo que vas a poder, la chance te va a dar la naturaleza son 13 veces 73, que son 949 días, que ya vimos que es 584 más 365. Quiere decir que todo está vinculado a la Tierra y a Venus. Ese movimiento que vimos en la ecuación, ¿se acuerdan en Chichén Itzá, en la lápida? 8 años de la Tierra son iguales a 5 años de Venus. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que esa danza entre Venus y la Tierra es realmente quien gobierna todo lo que sucede aquí abajo. Eso es lo que descubrieron los abuelos. Bueno, pues ahorita a lo mejor me adelanté un poquito en mostrarles esto, pero bueno, así funciona. Pues muy agradecida con los abuelos porque sufrieron, estuvieron muy bien. Y ahora que estamos con mucha tecnología, no se compara con ellos. Porque ellos no tenían nada de eso. Es impresionante. Sí. No tenían tecnología, pero sí tenían inteligencia. Yo también mucha, en lo que vamos, mucha observación de ciclos y cómo se movía la Tierra. Y Nada cómo más las repercusiones que hay aquí abajo. Pero no porque tengan influencia, sino porque son los marcadores del ritmo, son los que van dando el ritmo. Como el ejemplo del reloj que les puse, no nos da hambre porque dice las 2 de la tarde y automáticamente, sino solamente nos señala un lapso de movimiento, de tiempo. ¿Sí? Bueno, chicos, pues yo les agradezco mucho esta penúltima sesión. La siguiente va a estar igual de interesante porque lo vamos a ver cómo se relaciona todo esto con la proporción áurea. Con eso, con el número con que la naturaleza construye en lo tangible y en lo intangible. Vamos a ver cómo podemos asociar la historia a través de esta proporción áurea. ¿Sí? Bueno, pues si alguien más tiene algo que decir o si quieren despedirnos, pues bueno, ya son las 9 en Tijuana, las 10 en no sé dónde. En México, en la ciudad. En la ciudad. María del, ¿tú qué hora tienes? La misma hora de Tijuana, pero de este lado. Las 9. y la misma hora de México, pero del otro lado. Pues les agradezco mucho, querido amigo, si me haces favor de cerrar la sesión del día de hoy. Claro que sí, compañeros. Pues bueno, muchas gracias por haber asistido el día de hoy. Pues tengo un poquito la voz afónica porque estuve en una conferencia, pero estuve hablando muchísimo. Y pues les agradezco muchísimo a los que ya tengan su librito. Espero que ya los que los vieron pues les llegue, afortunadamente. Y en la próxima semana ya sale el de niños. Pero bueno, esperemos que les guste mucho este curso que está dando César. Recuerden que pues hay que seguir en esa parte de la cronodistancia. Y nos vemos el próximo viernes para su cierre de clase y cierre de curso. Venga, un abrazo. Nos Muchas vemos. gracias.